Sí, Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los archivos JSON como estructura jerárquica. Mi nombre es Andrés y el nombre de mis compañeros es Jason y Giancarlo. Entonces, bueno, primeramente, ¿qué es un archivo JSON? Básicamente, en la actualidad, sucede que el manejo eficiente de datos estructurados se ha convertido en un pilar esencial del desarrollo de software. Entre los muchos formatos, JSON es el que ha alcanzado el rol más protagónico, por así decirlo, que es simple, es legible y es compatible con muchos lenguajes de programación. Eh, para pasar a exactamente cómo se ve y cómo es su estructura, pues como pueden ver es básicamente una combinación simple de pares de una clave y un valor, donde cada elemento del archivo sigue una estructura sintáctica que es predecible. Cada clave representa un identificador textual que describe un atributo, como por ejemplo curso, clase, estudiante, y el valor contiene el valor asociado. Esos pares se separan por comas y se encierran dentro de llaves cuando conforman un objeto o dentro de corchetes cuando son un arreglo. Eso hace que, pues básicamente, como pueden ver acá, se puedan formar jerarquías. Puede ser que, bueno, dentro de este nombre, digamos, de escuadrón, pues está el nombre del escuadrón, está cuando se creó. Luego hay otro objeto como tal, que es un miembro. Ese miembro es como un objeto JSON dentro del objeto JSON. Y luego dentro, otra de las claves de en el objeto, dentro del objeto hay un arreglo que es parte de una clave donde están los poderes de este miembro. Entonces, como puede ver, hay jerarquías y eso hace que sea muy útil a la hora de datos, por ejemplo. ok. ¿Qué no permite un JSON? Entre varios datos que no permite el JSON están los comentarios. Las escrituras que uno deje en medio del código no se pueden indexar en un JSON, es únicamente información relevante. Las funciones y datos y código como tal, implementaciones, no pueden entrar dentro del JSON, únicamente datos a guardar con claves. Tampoco las claves pueden ser duplicadas, tienen que tener todas nombres diferentes, pero sí se permiten datos con mismos mm, claves con claves diferentes con mismos datos. Tampoco se aceptan valores numéricos especiales como diferentes números especiales que estén afuera de lo esperado en una computadora, y los datos binarios sin codificación que no se puedan compilar de cierta manera. Ok, cuando hablamos de la jerarquía del JSON, debemos destacar sus ventajas más importantes. Es que permite agrupar datos relacionados dentro de su mismo bloque y facilita tanto la lectura humana como la de agrupar datos, la interpretación por parte de la máquina. Al mismo tiempo, la profundidad y la flexibilidad de esa jerarquía plantean retos, como el hecho de que un anidamiento muy profundo complica el procesamiento y la conversación de los datos a modelos planos sin perder la semántica. En otras el JSON nos ofrece un equilibrio entre organización estructurada y complejidad, lo cual debemos tener en cuenta al diseñar y consumirlo. Bueno, hicimos una aplicación pues sobre JSON en C++. Y bueno, para esto uno de los elementos más importantes es pues la librería que está acá, son como 25.000 líneas de código. Es una librería conocida como JSON for Modern C++. Bueno, ese es el nombre popular, hay otro nombre que es complicado como de pronunciar. Y esa es una de las implementaciones más populares y completas pues para trabajar con JSON en este lenguaje. Y pues su fortaleza radica en que traduce la complejidad del formato JSON en una sintaxis más natural de C++. Además que pues hay muchas funciones que hace que sea más fácil trabajar con ellos. Lo más, digamos, lo mejor de esto es que como tal no hay que instalarlo o no hay que, eh, pues no se requiere nada, solamente hay que ir a copiarlo en el Git de la librería y pegarlo en el momento que queramos usarlo y incluirlo en nuestro código.
Entonces, mediante esto hicimos tres funciones distintas. La primera función, que sería construir JSON, que básicamente es la que crea y devuelve el objeto JSON que queremos en este caso, que es sobre recursos. En este caso, como podemos ver, dentro de ella se usan pares de clave y valor para formar objetos y arreglos, que es lo que está representado con JSON dos puntos array para listas de los estudiantes, horarios o proyectos. En el fondo de cada sección, ya sea cursos, estudiantes o recursos, se anidan otras estructuras internas. Entonces así podemos ver esas relaciones jerárquicas reales que son equivalentes a estructuras de datos en árbol. Y pues en C++, la librería que estamos usando permite hacerlo directamente con llaves y corchetes sin parseo manual, que genera objetos JSON values que pueden serializarse o guardarse en archivos. Ahora para la segunda función tenemos la impresión de JSON. En esta lo que usamos es buscar cada objeto de forma recursiva. El caso especial, cuando ya se encuentre completamente vacío, terminamos y retornamos a otro proceso. Cuando es un objeto, simplemente lo escribimos y todo lo que tenga adentro. Y si es un array, volvemos a hacer otro nombramiento que es un array y volvemos a utilizar la recursividad para llegar. En cualquiera de los dos casos utilizamos la recursividad, ya que el objetivo principal es encontrar el nodo principal, el valor más pequeño, o encontrar el último valor, que sería ya la última ocasión que se tendría que utilizar la recursividad. Se imprime con un bastante básico la mostración, únicamente con algunas flechas para mostrar qué dato es, si es un objeto, si es un arreglo, si ya llegamos hasta el final o directamente el valor primitivo o más pequeño, el último que encontremos en el formato JSON. Específicamente el recorrido del JSON con el enfoque BFS o búsqueda de anchura. En este método se emplea una cola de tipo stdqt para procesar la estructura nivel por nivel. Cada elemento que se procesa se guarda junto con su ruta y su nivel jerárquico, y cuando encontramos objetos o arreglos, sus niveles se agregan a la cola. Esto nos permite visualizar la jerarquía completa de manera plana, agrupando los elementos según sus niveles estructurales. En contraste con un recorrido en profundidad, el DFS, que usa recursión para descender por las ramas del árbol, el BFS nos ayuda a tener una vista horizontal como tal, muy útil cuando queremos imprimir o analizar todos los nodos de un nivel antes de pasar al siguiente. Así, para que cada elemento del JSON que verificamos, bueno, cada elemento del JSON verificamos si es un objeto o un arreglo. Y recorremos sus claves o índices respectivamente con los valores primitivos se imprimen directamente. Y después está el main, que llama el resto de funciones, pero sus características únicas son el llamado a la construcción del JSON, su serialización y su deserialización. Ok. Bueno, o sea, el uso de JSON en la vida cotidiana. Básicamente JSON usa bastante, muchísimo, se usa para bases de datos. Tradicionalmente las bases de datos se guardaban, pues la información de base de datos se guardaban en tablas, que eran estructuras muy rígidas y predefinidas, que es lo que se conoce como el modelo relacional. Pero a medida de que los sistemas comenzaron a manejar información más cambiante y jerárquica, ya sea perfiles en redes sociales, configuraciones de aplicaciones o documentos, el formato empezó a quedarse corto. Entonces, en bases modernas como las que se mencionan ahí, JSON se guarda dentro de un campo especial llamado JSON o JSONB, y eso permite almacenar estructuras completas y no solo valores simples. Las ventajas de esto es la flexibilidad, no necesita esquemas fijos, la rapidez para prototipar, que es ideal para proyectos en desarrollo de Business Intelligence, por ejemplo, y la compatibilidad con casi todos los lenguajes de programación que existen, que pueden generar y pueden leer JSON fácilmente.
Otra característica importante que tiene el JSON es en la implementación del IOT. Muchos lectores usan el formato JSON ya que es ligero y bastante compacto para mandar todas las lecturas que detectan al momento de realizarse los diferentes sistemas que tengan. Entre ellos serían la temperatura, energía, GPS, también la humedad, la cantidad de luminosidad, la presión incluso los gases detectados. Todos estos sensores lo mandan a sus bases de datos correspondientes en formato JSON y analizan y hacen los procesos del IOT. También para mencionar, las aplicaciones web y móviles guardan muchos de sus datos locales en JSON y envían esos mismos datos en ese mismo formato, ya que es bastante ligero, fácil de utilizar, de encontrar los datos. Si no se encuentra un dato, es muy fácil agregarlo y a día de hoy es un formato utilizado en gran parte del mundo y en la tecnología. En conclusiones, tenemos que las ventajas principales es sintaxis completamente ligera y fácil, flexible, es ideal para sistemas modernos, fácil de integrar en cualquier sistema, representa fácilmente estructuras complejas para el entendimiento humano y es eficiente para las APIs. Este, al trabajar con JSON en C++, debemos tener en cuenta algunas limitaciones y buenas prácticas esenciales. Lo primero es validar cada clave antes de usarla mediante métodos como el value, contains o at. Esto permite errores por acceder a campos inexistentes. Además, es recomendable manejar las excepciones usando bloques try y catch para controlar problemas de parseo o tipos inesperados. También hay que ser prudentes con la anidación profunda, ya que estructuras demasiado anidadas complican el procesamiento. Conviene evitar claves duplicadas, pues generan ambigüedades. Y por último, documentar la estructura esperada para que otros desarrolladores comprendan claramente cómo está organizado el JSON. Aplicando estas medidas, reducimos errores y mantenemos un código más robusto. En la parte de recomendaciones tenemos que el uso seguro de la implementación que utilizamos de usar el JSON.hpp de tomar directamente la librería de Git es bastante fácil, flexible y bastante cerrada a errores. También el JSON es muy flexible entre diferentes sistemas, admitido en prácticamente cualquiera. La arquitectura de IOT es bastante utilizada en el día de hoy y los sensores están casi adaptados a utilizar el JSON y también es un estándar para el BIM y microservicios como las redes sociales, la comunicación entre celulares y las llamadas telefónicas. Estas serían las referencias utilizadas en la presentación y la construcción del documento. Y este sería el final de la explicación del documento. Ay, ay, Andrés, usted tiene que hacer esto. Estas serán las referencias utilizadas para el documento y la presentación. Entre ellas, la destacada sería la de JSON for Modem, donde se instaló lo que viene siendo el repositorio y el documento de implementación de JSON. Y entre ellas también tenemos varias para la información y entendimiento de cómo funciona este formato. Y esa sería toda la presentación. Muchas gracias por escucharnos y espero se haya entendido todo lo que quisimos dar a entender. Y eso sería por nuestra parte.